Ayer en México se estuvo debatiendo durante 12 horas en el Senado una reforma judicial que finalmente ha visto la luz. Es una reforma que fue instaurada y principalmente sacada por López Obrador, que le queda un mes en el gobierno y que... Senado de México. En México, sí. He dicho México, ¿no? Yo creo que sí. Sí, México. Bueno, lo ha dicho México. Entonces, le queda un mes y que cogerá el cargo Claudia Sheinbaum. Pues bien, esta reforma implica enmendar la Constitución y ha salido a favor. Hubo un voto a última hora que parecía que no, pero al final sí. Y esto ha creado bastante caos, tanto en las calles como en el propio Senado, que vamos a ver las imágenes como la gente entró, sobre todo los jueces. ¿Y qué implica esta reforma? Le implica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿vale? Porque ahora va a estar compuesta por 9 integrantes que incluyen tanto ministras como ministros que están operando en el Pleno, y la presidencia de la Corte se renovará cada 2 años. Y ahora se cambian también los baremos para poder ser un magistrado, que el promedio de calificación va a bajar a 8 puntos, y además algo que llama mucho la atención, que se necesitan 5 cartas de recomendación y puede ser de tu propio vecino. Entonces ahora los jueces se van a elegir por votación popular. Entonces, si yo quiero aplicar magistrado para la Suprema Corte, simplemente tengo que reunir a 5 vecinos o amigos que me validen una carta de recomendación y con eso ya podría optar. Es uno de los requisitos. Y también, conociendo cómo está la situación en México, todos los procesos judiciales que están a la espera, esto puede ser un gran problema para el propio país, porque no va a haber independencia judicial, porque al final el propio gobierno va a estar mirando las propias sentencias. ¿Por qué? Porque van a crear un órgano supervisor que las sentencias dictadas serán después, eso no va a ser como, no se va a mostrar como válido como tal, sino que después este órgano va a revisar esa sentencia y según le convenga, pues va a decir que es válida o no, o va a haber que repetir todo el proceso judicial. Claro, esto será a partir de, en 2025 habrá una campaña de elecciones y en 2027 otra. Los magistrados que deseen optar a estos puestos se podrán presentar y deberán acumular diferentes votos. Esto es muy peligroso, porque al final es como las calles van a dominar y el gobierno van a dominar el poder judicial. Yo creo que vamos a ver unas publicaciones en la red social de X, que primero tanto Francisco Burgoa, que es un profesor de México, profesor de Derecho Constitucional, que dice que México ha sufrido un retroceso histórico, se ha enterrado el principio de independencia judicial, pilar de toda democracia constitucional. En lugar de jueces capaces e imparciales, tendremos servidores del poder vulnerables a los intereses políticos. Esta reforma no fortalece el sistema judicial, sino que lo destruye. Es un día negro para México. Y además, Norma Piña, que es la actual presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, ha publicado, porque claro, ese cargo posiblemente ahora se vaya a cambiar y ya la van a cesar. Ha dicho que si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Esto es unas palabras de Emiliano Zapata, conocido como el caudillo sur, que lideró la revolución en México. Y luego dice también que el modelo que ahora se propone generará tensiones entre las obligaciones de independencia e imparcialidad judiciales y la necesidad de tener que emitir fallos que resulten populares para atraer el voto. Bueno, ha seguido poniendo diferentes publicaciones en su perfil, en su cuenta de X, pero claro, esto es un atentado grave al poder judicial, porque al final se va a controlar no como debería controlarse, sino con una imparcialidad, sino que ahora, según qué sentencias o qué, los propios ciudadanos que les convenga que voten a un juez y les pongan para dictar dicha sentencia, van a poder decidir, van a poder fallar sobre la propia decisión. Y ahora, antes de dar un paso, también quiero recordar que estos hechos, que son bastante graves, vienen un poco, ahora López Obrador va a salir del poder, vienen un poco en línea con la manipulación, la corrupción que ha habido en este gobierno de México. Y quiero recordar también que, por ejemplo... ¿Cómo que en este? Llevan siglos. Bueno, pues en que está ahora. El problema que debes citar, si me permites, yo te digo eso. ¿Qué votación, qué juez va a votar el pueblo en Sinaloa? Esa es la cuestión. Pues es lo que estaba intentando decir Gaby, si le dejáis terminar. Es lo que voy ahora, que por ejemplo, la propia DEA de Estados Unidos ha estado investigando durante todos estos años, desde hace décadas, que el cártel de Sinaloa ha estado pagando las campañas de López Obrador, por lo cual ya se han introducido dentro del gobierno y ahora depende de qué y quién van a fallar para unos o para otros con total, en este caso, parcialidad. Solo un matiz, no votó el Senado eso.
sino que los diputados del Parlamento tuvieron que irse al Senado porque no pudieron acabar la Pero votación. fue en el Senado. Físicamente fue el edificio del Senado, como se podría haber ido la iglesia de la Concepción, porque tuvieron que salir por piernas. Y después, sobre el comentario, creo que esta mañana en el programa de Luis ha quedado clarísimo, con lo cual le paso palabra directamente porque lo has enfocado. Simplemente un dato, 7.248 creo que son los candidatos a puestos políticos que en México en el último año se habían presentado para unas elecciones y tuvieron que renunciar por amenazas del narco. ¿Qué va a pasar con las elecciones a jueces? Exactamente lo mismo. ¿Quién va a ser juez en Sinaloa? El que el narco le deje presentarse y los que no. A mí, la verdad, lo de que la gente pueda elegir a los jueces votando me parece estupendo, porque creo que es infinitamente mejor que los elija la gente que los elijan los políticos, que es al final lo que tenemos. Porque la gente tiene muy claro su concepto de la justicia, que es bueno, que es malo. El político te empieza a meter cosas chorras y acaban defendiendo los jueces cosas absolutamente bárbaras. Pero claro, como principio general está muy bien, pero si hacemos una elección en Oyarzún a jueces, ¿quién va a ser el juez que salga elegido en Oyarzún? En Mondragón. O en el caso de México, pues en amplísimas zonas del país. O sea, México va a caer en manos del narco, bueno, va a caer todavía más en manos del narco, ¿no?